Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina y traemos fic nuevo, chicas, sí. Traemos fic nuevo, estamos empezando el mes 8 de 2025 con todo. Ya les hemos traído varias sorpresas y vamos a seguir con sorpresas, así que estén atentas a lo que se viene, chicas. Y bueno, en esta ocasión traemos un fic de esta escritora que yo sé que muchas van a decir, pero queremos actualización del otro fic. Chicas, tomemos calma. Recuerden que muchas escritoras se atoran en fics, pero después lo vuelven a retomar. Tenemos la esperanza de que ese fic lo vuelva a retomar. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi querida Gianni 17. Sí, chicas, yo sé que a todas les está pasando ese maravilloso fic que nos lo dejó tal cual, comiéndonos las uñas. Pero en esta ocasión nos trae un fic que, miren, conocemos a mi querida Gianni. Ya más o menos sabemos cómo son sus fic. El título es prometedor. Saben que yo voy descubriendo las cosas conforme van avanzando junto con ustedes. Así que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente fic llamado La Promesa. Capítulo 1. Los susurros apenas perceptibles le daban una apariencia mágica a Irawan. Aquel aroma a cipres que se extendía por todo el verdor del lugar adornaban las fosas nasales de todo aquel que se atrevía a visitar sus mágicos lugares. El frescor de la hierba crecida invitaba al descanso de los visitantes. Y así era. Irawan era un lugar mágico y maravilloso, pero absolutamente prohibido para los humanos. Es un lugar santo. Seres inimaginables habitaban en sus interiores. Seres que cantaban entre las aguas de los ríos o bailaban entre las ramas de los bosques. Seres que nacían en noches de luna y vestían de pieles animales simplemente por diversión. Era, sin duda, un lugar lleno de magia. Pero algo sucedía. La guerra había estallado y la aniquilación humana había comenzado, y pese a que las personas aún se mantenían alejadas de aquel lugar, se habían observado ciertos intentos de exploración sobre aquellos territorios, pero que, gracias a la intervención de sus habitantes, habían terminado con la huida espantada de los entrometidos. Pero aquella noche algo había inquietado a las hadas del bosque, que se vieron obligadas a pedir ayuda a los grandes dríades para protegerlas de algún ataque que acabara con su existencia. El aroma de flora que normalmente se sentía había adquirido una esencia metálica que nunca antes se había sentido. Las ninfas de las aguas habían huido espantadas al ver teñidas sus hogares de la espesa sangre de impuros mortales. La matanza que se daba lejos de sus terrenos sin querer los había tocado, y más aún cuando se recorrió el rumor de algún mortal dentro de aquel bosque que hasta ahora nadie se había atrevido a pisar. ¿Qué haremos?, preguntó el mayor de los ancianos. Buscarlo. El tono preocupado del rey de los espíritus de aquel lugar se podía percibir. ¿Y cuando lo encontremos? Daremos una advertencia a los de su especie. Nadie entra a Irawan y sale vivo.
Asintiendo, todos los espíritus del bosque salieron en busca de aquel que se hallaba entre sus dominios. No muy lejos de donde se había dado la reunión de los sabios, las jóvenes Hespérides intentaban no ser vistas. El hecho de reconocer que son hermanos, padres e incluso esposos había iniciado la cacería de un pobre humano que se había atrevido a cruzar la barrera de lo mágico con lo real. La sumía en una tristeza terrible. No eran una raza vengativa o asesina, pero sabían que aquello era necesario para mantener la existencia de los suyos. Sin decir palabra alguna y mirándose entre ellas, las jóvenes mujeres se alejaron a cuidar de los suyos, salvo una que sentía la necesidad de recorrer el bosque en busca de aquel que era casado. La pobre hada sentía doler su corazón al saber que sangre se derramaría sobre aquel lugar que muchas veces había calmado sus penas y pesares. Se había atrevido a observar de lejos a los humanos y no negaba que muchas veces sentía envidia al ver cómo aquellos demostraban sus sentimientos de manera sublime. El amor que sentía un hombre y una mujer era lo más mágico que había visto. ¿Cómo eran capaces ellos de amar y a su vez ocasionar terribles dolores a los suyos? Ella había deseado muchas veces sentir aquel amor de hombre que generaba vida en sus entrañas. Pero dentro suyo sabía que todo aquello eran simples deseos, su naturaleza mágica se lo impedía. ¿Por qué eran tan diferentes los seres mágicos de los hombres? Y mientras la negra noche le ayudaba a ocultarse de los suyos y adelantarse a todo aquel que estuviese en su camino, la blanca luna le brindaba la luz necesaria para ver aquello que estaba buscando. No fue hasta que llegó a los susurrantes cascadas para beber agua donde se percató de aquel bulto que agotado se quejaba del dolor que lo cubría. Candia, ansiosa y aterrorizada, sacaba de su espalda la fluida flecha para posarla sobre el enorme arco que sostenía en sus manos. El temblor que la invadió la hizo conocedora de su realidad. Había pasado mucho tiempo observando a los humanos. Había aprendido ciertas emociones que solo ellos tenían. Miedo. Se acercó vacilante hacia el hombre que se hallaba boca abajo sobre el verde pasto, y al observar que éste no se movía y solo se escuchaba el fuerte ruido de su respiración, decidió dejar el arma que hasta ese momento había llevado. Hincándose sobre él, lo volteó para ver el rostro cubierto por la sangre y el lodo. A simple vista observó su cuerpo para hallar más heridas y pudo ver cómo una poderosa mano cubría aquel vientre que se humedecía marcando la negra tela de su ropa. «Ayuda», lo escuchó murmurar apenas. Sin duda aquel pobre desdichado no aguantaría la noche en aquel bosque. De pronto, en el silencio de la noche escuchó las ramas crujientes y el paso de los suyos acercándose a las cascadas. Miró al que en aquellos momentos se hallaba en sus manos y lo compadeció. Por su suerte ya nada podía hacer por él. Bajándolo con cuidado sobre el suelo, decidió retirarse y dejar que su destino se cumpliera, pero al ponerse de pie, una fuerte mano tomó la suya y se lo impidió. «No te vayas, no me dejes». Aquellos ojos la observaron con miedo y terror y algo se removió en Candy. Maldijo su curiosidad por los humanos y aquel noble corazón que la Madre Tierra le había otorgado. «Ayúdame, por favor». Escuchando cada vez más cerca a los suyos, Candy miró el herido mortal y, negando su decisión, lo tomó por debajo de los brazos para jalarlo hasta los árboles más cercanos, donde, haciendo uso de sus poderes, logró que las gruesas ramas lo envolvieran y elevaran a lo más alto de sus copas, donde, cubierto por hojas y follaje, lograron esconder al pobre infortunado. «Está por aquí, cerca», dijo uno de los jóvenes. Su esencia aún se mantenía en el ambiente. «Sigamos buscando, hay que hallarlo y llevarlo al consejo». Asintiendo, los jóvenes siguieron su camino para dejar que Candy, después de un buen tiempo, observara a aquel que había salvado.
Las ramas que lo sujetaban impedían que éste cayera, pero no podía guardarlo por mucho tiempo. Sin perder más tiempo, la joven hada emprendió su camino hacia la parte más alejada del lugar y, escondiéndolo entre las ruinas de un antiguo templo, lo curó. Larga y cansada fue la noche para mantener vivo al humano que había empezado a delirar, pero era muy conocido que las hadas poseían poderes y entre ellos estaba el de la curación. Al amanecer, agotada y somnolienta, Candy limpiaba la roja sangre seca del rostro masculino y se percató que las hermosas facciones del enfermo. Sonrió al imaginar cómo sería su vida si ella fuese humana y tuviera a alguien como él esperándola. Dejó la enrojecida tela sobre el suelo lleno de hojas mientras observaba el pequeño riachuelo y, sintiendo el dolor en su cuerpo, agotado, se puso de pie para dirigirse hacia aquella pequeña fuente de agua, pero sus piernas flaquearon. Su vista se nubló y la sensación de flotar seguida del fuerte golpe la sumieron en un sueño profundo. No fue hasta que sintió como el suave contacto de algo sobre sus labios que la despertó, topándose con aquellos ojos color mar que la observaban asombrados. Candy comprendió la situación al ver las ropas manchadas de aquel que había retenido la respiración al verla despertar de improviso. «¿Qué haces?», preguntó mientras el hombre dirigía la vista sobre sus labios. «Te encontré sobre la hierba al lado del río. Quise ayudarte como tú lo hiciste conmigo». Para sorpresa de Candy, lo encontró sonriendo. «Me dijeron que el bosque estaba maldito y en el que habitaban seres malvados y horrendos. Nunca imaginé hallar a alguien como tú». «¿Como yo?». Candy logró sentarse y vio que se hallaba dentro de las ruinas y no cerca al río. Aquel sujeto la había cargado hasta allí. «Tú me sanaste», dijo con gratitud. «La herida que me hicieron era de muerte y tú la curaste». «¿Cómo lo hiciste?». Tenerlo cerca de ella la inquietaba. Nunca antes había tenido este tipo de contacto con los humanos y ahora uno le devolvía el favor por haberlo salvado. «¿Cómo lo hice?», dijo mientras se ponía de pie. «Sacrifiqué a una cría humana». Ver cómo los ojos del hombre se abrían la hizo conocer otro nuevo sentimiento desconocido por ella: la diversión. De pronto una risa escapó de sus labios y llenó aquel silencioso lugar. «Estás mintiendo», dijo aquel que aún la observaba con terror. «Sí, en realidad sí miento. Ningún ser del bosque ha tenido contacto con humano alguno durante años, así que quita esa cara, aún no maté a ninguno de ustedes». «¿Aún?». Pudo observar cómo éste la miraba ya con burla y aquello le agradó. «Aún, tu raza destruye lo que toca y si desea meterse en nuestros territorios, serán muchos los que caigan». «¿Por qué no me mataste entonces?». «Porque me pediste ayuda y nunca he podido negarme a eso». El hombre la miró por un momento y después de un rato soltó el aire retenido. Desvió su mirada al pequeño río que corría a unos metros. «Necesito tomar un baño y regresar a casa». «No puedes». La voz segura de la hada llamó su atención. «¿Por qué?». «Porque los protectores del bosque te buscan y si te encuentran te aniquilarán como escarmiento a todo aquel que intente ingresar al bosque. Aquí ellos no pueden encontrarte. Sus poderes no sirven. Tengo que regresar a mi hogar». «¿Para qué?». «Nadie te quiere, intentaron matarte». La boca del hombre se abrió por lo escuchado y se cerró al no saber cómo responder a aquello. «Te recomiendo te quedes aquí hasta saber cómo sacarte del bosque. Vivo. No eres nada agradable para ser un lindo ser del bosque», se quejó el hombre al escuchar las frías palabras de Candy. Esta, por su parte, al escuchar aquello, se volteó para preguntar: «¿Crees que soy lindo?». «Linda. Sí, lo eres», sonrió al tenerla muy cerca. «¿Cómo te llamas?».
Terence. Terence Granchester, rey de Canterbury, hijo de Richard I y Eleanor de Escocia. Bueno, Terence Granchester, rey de Canterbury, hijo de Richard I y Eleanor de Escocia. Espérame aquí y no te muevas hasta que yo venga a traerte comida y algo de ropa. Y sin decir palabra alguna, la joven hada desapareció entre las ramas de los árboles, dejando a un confundido rey. Me pregunto si sabrá lo que significa rey. Me trata como si fuera mi madre. Sin decir más, el joven se despojó de sus sucias prendas llenas de sangre y se metió a las frías aguas para limpiar su macizo cuerpo de guerrero. Mientras que por otro lado del bosque, la rubia hada cargaba su morral de fruta y algo de vino para el invitado oculto que tenía. ¿Qué haces, Candy?, preguntaba la pequeña hada de la sabiduría que la observaba en su loco afán de llenar su bolsa. ¿Nada?, dijo con una sonrisa la rubia mientras buscaba alguna prenda adecuada para Terence. Tú no me engañas. La miró en silencio por un momento. Tú escondes algo. Patty, ya te he dicho que ese afán tuyo de saberlo todo es tu maldición. Déjalo ser. La joven hada blanqueó los ojos al escuchar aquellas palabras tan humanas en la boca de su hermana. No voy a dejarlo ser. Y me dirás que escondes. Ya te dije que nada. Todos en el bosque están expectantes ante la noticia del invasor y tú estás como si nada. Esa actitud tuya te meterá en problemas. Observó cómo su hermana continuaba con su tarea de buscar algo mientras ella le hablaba y no fue hasta que la vio coger una de las capas de su padre cuando comprendió todo. Oh, no, Candy. Por todo lo sagrado del universo, ¿cómo pudiste? Intentó quitar la prenda de las manos de su hermana. Si te descubren, son capaces de desterrarte o hasta darte muerte. ¿En qué estabas pensando? Es solo un hombre, Patty. Ese es el problema, que es un hombre. Estaba herido y pidió ayuda. No podía negarme. Claro, tú y tu fijación por cuidar de todos. Se lo diremos a papá. No, lo matará. ¿Lo escuchaste? Él lo matará. Aquel hombre acabará con nosotros, regresará a su hogar y le dirá lo suyo sobre nosotros, y estos vendrán y destruirán todo aquello que está a su paso. Candy, se matan entre ellos. ¿Qué te hace pensar que no lo harán con nosotros? No lo hará. ¡Necia!, le arrebató la prenda con fuerza. Somos inmortales, pero no indestructibles. Sangramos y morimos como ellos ante las heridas, y lo único que nos diferencia de ellos es que nosotros sí podemos morir de amor. ¿Por eso no lo sentimos? ¿Nunca te has preguntado qué es vivir un día con ese sentimiento? ¿Preocuparte por alguien y querer defenderlo? Yo te quiero. Sí, pero no darías la vida por mí. La miró con algo parecido al dolor. Aquel sentimiento había nacido en su corazón hace mucho cuando comprendió que solo había llegado a ese mundo con la única tarea de proteger su bosque y cumplir con su tarea. Yo te quiero, hermana. Yo te cubriría la espalda ante algo equivocado que hicieras. Cúbreme tú la mía ahora. No puedo. Lo sé. Le brindó una triste sonrisa ante su respuesta. Solo finge que no me viste. Sin decir más, la rubia hada dejó a su hermana para volver donde su invitado. ¡Candy! La potente voz del jefe la tomó de sorpresa y dándose la vuelta la miró a la cara. ¡Padre! Bajó la mirada como señal de respeto y escuchó atentamente. ¿Dónde estuviste ayer? Escuché lo del humano y fui a vigilar el ala este del bosque. Ahora, ¿a dónde vas? La miró con detenimiento. Iré a los bosques profundos y montaré guardia.
¿Qué llevas ahí? ¿Es fruta? Sacó unas manzanas y abrigo para los días que me halle en el lugar. Él asintió convencido y dándose su permiso la dejó ir. La rubia llegó a este lugar y no encontró a Terrence por ningún lugar. Sorprendida por su ausencia, buscó por los alrededores, hallándolo sentado sobre una de las enormes ramas de los árboles. «Te dije que no te movieras», gritó desde abajo logrando llamar su atención. «¿Dónde estamos?», habló él mientras observaba el horizonte. «Muy lejos de tu hogar. Traje algo de comida y ropa». Aquel bajó lentamente del árbol y Candy pudo darse cuenta del estado del hombre que se encontraba limpio, pero desnudo de la cintura para arriba. No era muy diferente a los de su especie, pero por alguna razón extraña, aquello le provocaba una intensa calor. «Válgame Dios», dijo el divertido. «La pequeña mandona mágina puede sonrojarse». «Interesante». Candy, sorprendida por las palabras, dejó caer los objetos y tocó rápidamente su rostro, el cual sintió caliente. Sabía que no te era tan indiferente. ¿Indiferente? Ajá. ¿Qué significa? Terry la miró extrañado al ver la duda en el rostro hermoso de aquella mujer. Decidió responder lo sencillo posible. Que no tienes intereses por mí, pero no es así. ¿Te intereso? Candy abrió los ojos al comprender aquello y apretando los labios pensó su respuesta. Eres como una mascota. ¿Qué? Una mascota, un animalito que rescatas y te ves obligado a cuidar. Entiendo. Sin decir más, Terry tomó las prendas del suelo y se las colocó sobre su cuerpo en total silencio hasta que terminó. ¿Sabes lo que significa ser rey? Yo soy un rey. A los reyes se les rinde pleitesía y se respeta. No se les va diciendo por ahí que se parecen a las mascotas. ¿Tú no eres mi rey?, le soltó tranquila. Ni siquiera eres mi igual. Yo soy más poderosa que tú. Y antes que él respondiera, Candy con su poder logró hacer que las ramas de los árboles se movieran a su santa voluntad, además de generar una fuerte ventisca a su alrededor. Entiendo, dijo con prudencia y sigilo Terrence mientras miraba toda aquella demostración de magia. Soy tu mascota. Candy sonrió ante sus palabras y detuvo todo aquello. Regresemos a las ruinas. Ambos, a paso lento, dejaban aquel bosque y regresaban a su lugar de descanso y protección. Continuará. No, hombre, chicas, me quedé con la boca abierta. De verdad, estoy sorprendida, porque esto no sé si va a salir bien, porque sabemos que los humanos y los seres mágicos no pueden cruzar esa línea que ustedes y yo sabemos. ¡Oh! Me encantó. Ay, no, mi querida Gianni, ¿qué vamos a hacer contigo, Dios de mi vida? Esto se va a poner bastante bueno, chicas, así que denle like a la narración, déjenme sus comentarios, déjenle mensajitos a mi querida Gianni bonitos para que se inspire y nos traiga más de esta historia, pero sobre todo de la otra. Así que paciencia, chicas, no se me alboroten porque ya las conozco, apenas ven y ya quieren gritar y cuándo, cómo, dónde, por qué, no la... Tranquilas, en su momento llegará. Y cuando llegue, va a ser en el momento que menos nos esperamos. Así que mientras disfrutemos de este maravilloso fic, que con el primer capítulo yo me quedé con la boca abierta. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos.
y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.